Choque y Cuéllar en la mira de Gerardo García. Los mencionó como los traidores que se arrepentirán el 2025. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, llamó traidores a los renovadores y advirtió que se arrepentirán cuando regresen al poder junto a Evo con más fuerza el 2025. En el programa Detrás de la Verdad, Gerardo García fue más específico tras la consulta de algunos nombres, en especial citando García a Daisy Choque y Rolando Cuéllar, particularmente como los principales traidores al partido liderizado por el cocalero Evo Morales. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. El vocal del Tribunal Supremo Electoral dice que las elecciones judiciales podrían retrasarse. Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, el órgano electoral trabaja bajo tiempos técnicos. Se requieren 150 días para preparar un proceso electoral. Ante la pausa en el proceso de preselección de candidatos a autoridades judiciales, el Tribunal Supremo Electoral explica los plazos. La Ley 025 establece que 30 días antes de la posesión, los candidatos electos magistrados deben ya contar con su respectiva credencial, y eso debería ocurrir el próximo 3 de diciembre. El vocal Tawichi dice que existe una fecha fatídica. Estos tiempos técnicos se están poniendo en riesgo, y se avecina una fecha fatídica. A medida que pasa cada día que se rezaga, que se atrasa, estamos yéndonos a esa inviabilidad técnica. Las elecciones judiciales deben realizarse el 29 de octubre, pero máximo puede retrasarse una semana hasta el 5 de noviembre. Nosotros, de manera paralela, tenemos nuestros propios tiempos, repito, técnicos idóneos. El vocal reiteró que la Asamblea Legislativa tiene un plazo de 80 días calendario para presentar la lista de los candidatos para la preselección. Caso contrario, Tawichi dice que puede causar una inviabilidad técnica. Y surge una nueva polémica por inteligencia artificial en el fallos judiciales sucedido en Santa Cruz. Administrar justicia es una labor propia de alguien capacitado, estudiado y formado para administrar justicia. Y tiene estos principios un juez como la probidad, la imparcialidad y la legalidad. No es ético, no es permitido por la Constitución, y eso está bien claro descrito en el artículo 178. No puede estar delegando una labor tan delicada a una inteligencia artificial o a un robot o a un programa. Entonces, si se trata de eso, entonces despidamos a todos los jueces vocales y contratemos a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y nos ahorramos un presupuesto y los dolores de cabeza que es la administración de justicia. Pero no es esa la solución. La solución pasa por otra situación, de poner gente de alto valor, con principios, con carrera, con academia y que tengan un alto sentido de integridad moral. Una cosa es que sea una herramienta de consulta para que uno pueda ser ayudado en su labor. Otra cosa es que delegue para que esa inteligencia artificial le arroje un resultado y aplique ese resultado. Eso no es permitido, no es ético. Y además, le dije, el principio de imparcialidad, probidad y legalidad son propias actividades del razonamiento de alguien capacitado como es un juez para aplicar esto. El gerente de la gestora pública asegura que las movilizaciones en contra no tienen razón de ser. 5 sectores como el magisterio, trabajadores en salud, militares y policías del sector pasivo, trabajadores universitarios y demás se pronunciaron y movilizaron en los últimos días en contra de la gestora pública. Al respecto, el gerente de esa instancia asegura que las medidas no tienen sentido alguno, ya que solo se cumple el mandato de la Constitución Política del Estado. En su artículo 45 establece que la dirección y administración de las pensiones corresponde al Estado. Y además, el parágrafo 6 del mismo artículo indica que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Argumentó que las ganancias de las AFPs desde 1997 hasta el 2022 fue de $224 millones, recursos que no habrían beneficiado a los trabajadores aportantes. En el sentido de que las AFPs han firmado contratos en el marco de la Ley 1732, estas utilidades no benefician a los asegurados y por lo tanto fácilmente pueden ser repatriadas
a los países de origen de ambas AFPs, como es el caso de España para BBVA y Suiza para el caso de Futube. Ratificó que desde el próximo 2 de mayo la gestora pública iniciará con el proceso de recaudación de los aportes, el 15 de mayo con la recepción de los trámites y desde el 1 de junio iniciará con el pago de pensiones a los jubilados. Vamos inmediatamente a escuchar las declaraciones de los dirigentes de la CESUTV, quienes hacen críticas duras al vicepresidente del Estado por sus últimas declaraciones. Uno de los dirigentes de la CESUTV cuestiona al vicepresidente David Choquehuanca por hablar de la economía y no dar soluciones para mejorar la economía en el país. Si el vicepresidente se ocupara de gobernar y no estar imprimiendo sus joyetitos de la política del vivir bien, ahí también tendríamos un poquito más de platita. Como dijo algún presidente por ahí, habría más plata pues si dejaran de robarles al país, ¿no? Si dejara, por ejemplo, de meterle dinero al bolsillo de los dirigentes para prebendalizarlos, para corromperlos, para dividir organizaciones. Este escenario responde, según Humberto Claros, a que el vicepresidente no está trabajando conjuntamente con el presidente del Estado, Luis Arce. El hermano vicepresidente lo hemos llevado ahí donde está como garantía de nuestro proceso de cambio, de nuestro instrumento político, pero lamentablemente el hermano vicepresidente en este momento no es ninguna garantía de nuestro proceso. Claro señala a Choquehuanca como el que promovió la división en el MAS de renovadores y radicales. Y debatamos internamente cada una de esas leyes y tomemos unas decisiones patrióticas para el país. ¿Por qué se corren de eso? Y quieren hacer bajo el chantaje, bajo la amenaza, hacer aprobar. La CESUTV pide a las autoridades que gobiernen junto al pueblo. Nosotros, por ejemplo, como organización social, no conocemos qué están aprobando. Y decimos que gobernamos con el pueblo y con las organizaciones. 19 créditos habrían sido aprobados por la Asamblea Legislativa en lo que va a la gestión del presidente Luis Arce. Así lo confirmó el senador del MAS, Leonardo Loza, y aún hay otros pendientes. Hasta ahora habíamos aprobado 19 proyectos de ley de créditos. Son los créditos aprobados por el Legislativo durante la gestión de Luis Arce, según el senador del MAS, Leonardo Loza. Dicen que no se puede responsabilizar a la Asamblea por la situación económica. Nuestro país no puede solo vivir de los créditos internos y externos. Creo que a nuestro presidente, a nuestro gobierno, los ministros están mintiendo, están engañando y quieren lavarse la mano atribuyendo la responsabilidad a la Asamblea Nacional. Esta tarde en la Cámara de Diputados tratarán otros 2 créditos que la oposición no pretende aprobar. La pregunta va a ser siempre, ¿estos créditos ayudan a fortalecer la economía? ¿Ayudan que el ciudadano de a pie tenga certidumbre respecto a las labores que desempeña para subsistir? ¿O en realidad estos créditos lo que apoyan es esta burocracia estatal, esta burocracia que ha crecido durante tantos años y en realidad simplemente va a paliar momentáneamente el pago de sueldos, pero a la larga vamos a terminar endeudados para que algunos cuantos coman y para que se creen nuevas oligarquías a partir del ejercicio de poder que tiene el MAS hace 15 años? Además de estos créditos, también tratarán el proyecto de ley de compra de oro para fortalecimiento de las reservas internacionales. Noticias de Bolivia de hoy.